Bueno, muchachos, estamos aquí para hacerle el ejercicio de temperaturas. Ya tengo abierto mi IDE sin high. Me voy a ir al archivo nuevo. Voy a seleccionar archivo en blanco y le digo crear. Eso me va a crear un archivo nuevo. Acá voy a colocar un comentario /asterisco, lo cerramos con asterisco / y acá voy a pegar el enunciado de el problema que vamos a resolver hoy. Ok, aquí tenemos, vamos a acomodarlo un poquito, vamos a ver aquí. Ok, aquí podemos leer el enunciado de nuestro problema. Los laboratorios CONAMEC LAN miden las temperaturas del medio ambiente diariamente debido a la gran demanda que han tenido en los últimos meses. Se han visto en la necesidad de diseñar una estructura de datos para registrar las temperaturas que toman a un intervalo de cada 2 horas al día, usando el formato de 24 horas, entre paréntesis, formato militar. Una vez registrado todas las temperaturas leídas, se desea realizar un sistema que permita resolver lo siguiente: 2 puntos. A, promedio de temperatura diaria. B, máxima temperatura del día. Y C, mínima temperatura del día. Este es el enunciado de nuestro problema. Nosotros vamos a tener que crear un algoritmo. Los algoritmos están divididos en 3 partes, que son las entradas, procesos y salidas. Aquí voy a pegar una pequeña explicación de todo esto. Fíjense que acá les doy la definición de un algoritmo. Son una lista de pasos a ejecutar secuencialmente. Esto es lo que nosotros llamamos programas. Un programa simplemente es un algoritmo, y un algoritmo es una lista de pasos que se ejecuta secuencialmente. Las partes de todo algoritmo son entradas, procesos y salidas. En el caso del ejercicio o del problema que se nos plantea hoy, podemos ir desglosando que la entrada son, en este caso, leer las temperaturas del día. Son, en este caso, 12 lecturas que debemos hacer diariamente. El proceso que se debe realizar en el algoritmo es calcular el promedio de temperatura, obtener la máxima temperatura y la mínima temperatura. Y la salida viene siendo mostrar los resultados de esos cálculos que hemos hecho. Entonces, teniendo ya nuestro enunciado y un breve análisis de cuáles son las entradas, procesos y salidas que hay que realizar en este algoritmo, vamos a comenzar a hacerlo. Por aquí abajo, lo primero que debemos hacer es la estructura básica
de un lenguaje, de un programa hecho en lenguaje C++. En este caso, lo primero que debemos hacer es incluir las bibliotecas o librerías que requiero para hacer nuestro programa. Eso lo hago con una instrucción de preprocesamiento que es el numeral include. Voy a agregarlo acá. Include símbolos de menor y mayor, y la primera biblioteca o librería que voy a agregar es IOString. ¿Para qué voy a agregar esa librería? Porque en ese archivo IOString, que es un archivo de cabecera de C++, es donde están definidos, declarados y definidos los objetos que vamos a utilizar en nuestro programa, tales como Cout, Sin y Enl. Entonces, ahí se encuentran los objetos Cout, Sin y Enl, que son objetos que vamos a estar utilizando para hacer las entradas y la salida de datos. Otra biblioteca que también vamos a incluir es numeric limit. Esa biblioteca contiene el objeto numeric limit, que lo vamos a utilizar también en nuestro programa. Y luego vamos a incluir IO Mac IP. Esa biblioteca contiene objetos y funciones que vamos a utilizar para dar formatos de salida. En este caso contiene funciones como setField, objetos como fixer, setPrecision y el setW. Esas son las bibliotecas que vamos a utilizar en este programa. Aparte de incluir esa biblioteca, vamos a crear una macro. Voy a poner aquí un comentario: creación de macro para obtener la longitud de los arrays. Para nosotros crear una macro utilizamos una instrucción de preprocesador que es
numeral define. Entonces colocamos numeral define y colocamos el nombre de la macro. La macro es algo parecido a una función, pero no es una función, es simplemente una instrucción que se va a sustituir dentro de mi programa. Debemos colocar el nombre de la macro. Generalmente el estándar nos dice que debe escribirse en mayúscula. La vamos a llamar longitud. Entre paréntesis, ¿qué parámetros va a recibir la macro? En este caso va a recibir un array. Espacio en blanco, paréntesis, y ahora el tipo de cálculo que debe resolver la macro. Ahí vamos a usar el operador sizeOf. Ese operador nos permite a nosotros determinar cuántos espacios de memoria RAM ocupa un tipo de dato. En este caso yo quiero saber cuánto espacio de memoria RAM ocupa un array que yo se lo pase a la macro. Entonces aquí sería el array. Cuánto ocupa el array. Y eso lo voy a dividir. Vuelvo a usar el operador sizeOf por el primer elemento del array. Eso lo sacaremos así, array, y entre corchetes el índice, en este caso índice 0. Esta división, ¿qué me va a dar? La longitud del array. Me va a dar la longitud del array. Teniendo ya incluida mis bibliotecas y definida la macro que vamos a utilizar, vamos ahora a indicarle cuál es el namespace que vamos a utilizar. Using namespace std. El namespace simplemente es un espacio de nombre. Yo estoy incluyendo las librerías IOString y voy a usar objetos como SEAO, SIN, EN, L. Entonces esos objetos están en un espacio de nombre que se llama std, que es una abreviatura de estándar. Entonces, para no tener que estar indicando cada vez que voy a usar los objetos std .SEAO o SIN o NL, se lo estoy especificando en el programa que voy a usar el namespace std. Y luego debemos crear la función principal, que es la función main. Esa función, el estándar nos dice que va a retornar un número entero. Entonces in main parámetro, paréntesis para los parámetros, llaves, y retorna, como tiene que retornar un valor entero, le pongo que retorne 0, punto y coma. Esta es la estructura básica de un programa de C++. Vamos a guardar. Hay que guardar. Lo voy a guardar en una carpeta que voy a crear acá. Creo la carpeta. Lo voy a llamar temperaturas. Abro mi carpeta y aquí voy a guardar mi archivo fuente, que es el archivo CPP de
C++. Y voy a llamar el programa temperaturas. Guardamos. Ya nuestro programa está guardado. Aquí en la pestaña pueden ver que dice temperatura.cpp. Ese es mi archivo fuente. Voy a compilar a ver si tengo algún error. Compilamos. Aquí está haciendo el proceso de compilación. Si todo va bien, debería darnos 0 errores, 0 advertencias. Está todo correcto según el compilador. Podemos continuar. Ok, dentro de nuestra función main vamos a declarar algunas variables y algunos arrays que vamos a usar en este programa. Recuerden ustedes que un array simplemente es un conjunto de datos que siempre son del mismo tipo. Puede ser un conjunto de datos de números enteros o de números flotantes o de string. Entonces voy a poner acá un comentario. Voy a poner acá declarar array. Voy a declarar un array que va a ser un conjunto de datos de las temperaturas. Las temperaturas en este caso son números flotantes porque pueden tener decimales. Entonces vamos a ponerlo flow, vamos a llamarlo temperaturas. Ponemos un corchete porque es un array y vamos a indicar, siempre debemos hacerlo cuando creamos un array en C++, debemos indicar cuántas posiciones va a ocupar en la memoria RAM, en este caso 12, porque tengo que registrar diariamente 12 temperaturas. Aquí cometí un error ortográfico, temperaturas. Ok. Punto y coma. Ya he creado un array para guardar en la memoria RAM mis temperaturas. Voy a crear otro array, pero de tipo string. Lo voy a llamar horas. Fíjense que cuando creamos array siempre tenemos que hacerlo en plural, porque no es un dato que se va a guardar en esa estructura de datos, sino un conjunto de varios datos. Entonces aquí horas va a ser de tipo string. Voy a poner los corchetes y voy a darle valor. Para darle el valor voy a colocar las llaves. Como son string, van entre comillas. Aquí voy a colocar las horas en las cuales voy a ir leyendo las temperaturas. Entonces, la primera hora es las 12 de la noche. Esa es la 00, según hora militar. Coma. Luego tenemos la 02, coma, comillas, la 04, porque es cada 2 horas, y la 06, para que no se alargue tanto la línea de instrucción que estamos escribiendo. Voy a bajar con enter, voy a darle acá tabulador y voy a poner comillas y voy a poner la siguiente hora. Son las 6, voy a colocar las 8. Esto sería 8 de la mañana, 10 de la mañana. Tengo 6, 8, ya tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 del mediodía.
y 2 de la tarde son las 14. Enter. Vamos acá. Las 4 son las 16 horas. Las 6 son las 18 horas. Las 8 de la noche son las 20 horas. Y las 10 de la noche son las 22. Y ahí tenemos nuestras 12 horas. 4, 8, 12. Después de la llave, punto y coma. Ok. Tengo mis dos arrays. Uno es flotante, otro es string. Voy a crear ahora unas variables que voy a utilizar. En este caso, promedio. Necesito calcular el promedio de temperatura diaria. Eso tengo que tener una variable, una posición en la memoria RAM para guardar el resultado de ese cálculo. Se va a hacer flotante, float promedio, y lo voy a inicializar en 0 para que tenga el valor de 0 y no pueda ocurrir que se crea o se reserva esa posición de memoria RAM y puede ser que esté ocupado con otro dato que para la resolución de mi problema es basura. Entonces, para que la variable promedio no tenga una basura, la inicializo en 0. Lo mismo voy a hacer con máximo y con mínimo, también flotante. Ok, ahí tengo mi array. Voy a colocar acá, declarar inicializar variables. Ok, ya lo tenemos ahí. Ok, vamos a continuar. Voy en este caso a crear algunas funciones que vamos a utilizar en este programa. Vamos a crear una función para dibujar líneas y luego otra función para dibujar un encabezado. Eso es para darle una mejor presentación a la salida de mi programa. Entonces me voy a ubicar arriba de la función main, voy a abrir espacio y aquí voy a crear una función, la de dibujar líneas. Es una función que no retorna nada. Como no retorna nada, la ponemos void. Vamos a llamarla línea y entre los paréntesis va a recibir un parámetro. En este caso, el parámetro que va a recibir es un número que va a determinar la longitud de la línea que se va a dibujar. Entonces va a ser un número entero, int, y vamos a llamarlo longitud. Las llaves. Y acá, para dibujar nuestra línea, vamos a crear una variable, que va a ser un string. Voy a llamarlo carácter y va a estar inicializado vacío, no tiene nada.
y luego vamos a hacer una estructura de control de flujo de repetición, de repetir, que es el for. Abro paréntesis. El for siempre tiene tres partes o tres expresiones separadas con punto y coma. La primera es una variable que se inicializa en 0. Entonces va a ser un entero y igual 0, punto y coma. Luego tenemos una condición donde en este caso digo y tiene que ser menor a la longitud que recibe como parámetro la función, punto y coma, y el incremento y más. El más es un operador del lenguaje C++ de incremento. Agarra la variable i que está inicializada en 0 y la va a incrementar secuencialmente de 1 en 1. ¿Qué hacemos dentro de esa estructura for? Agarramos carácter y lo vamos a acumularlo con el operador más igual. ¿Qué va a acumular? Un carácter que es el signo de igual, para que me dibuje las líneas con puros signos de igual. Y después de salir del for, debería dar una salida por pantalla, CAO. Hacemos el objeto CAO, en este caso sería carácter y un salto de líneas en L. Esa sería nuestra función para dibujar líneas. Luego vamos a hacer otra función para dibujar encabezados. Entonces esa función tampoco no va a retornar un valor, entonces ponemos void y la vamos a llamar encabezado. Encabezado va a recibir como parámetro un título que va a ser un string. Título. Dentro de la función encabezado voy a llamar o invocar la función línea. Puedo hacerlo tranquilamente porque línea ya fue declarada y definida arriba. El compilador, cuando vea esta llamada a línea dentro del encabezado, la va a poder ejecutarla porque la función ya está declarada y definida antes. Si en línea, yo debo pasarle como parámetro un número entero, 40. Eso quiere decir que me va a dibujar una línea con puros símbolos de igual, 40 símbolos de igual. Esa hace mi línea, punto y coma. Luego hacemos una salida con CAO. Aquí vamos a usar el carácter de escape /t, en un carácter de escape que es igual a presionar la tecla tabulador. Me va a dejar una sangría de 4 espacios en blanco y ahí debería salir nuestro título. Después de eso, un salto de línea en L y abajo otra línea de 40 también. Correcto. Esas son mis dos funciones. Vamos a compilar para ver si tenemos algún error. Guardamos. Aquí se pudo ver que tenía en la pestaña un asterisco. Eso me indica que el archivo cpp no se había guardado. Cuando guardé, desaparece el asterisco. Ahora compilamos. Si todo va bien, ahí está compilando, debería darme 0 errores. Fíjense que aquí me da 4 advertencias. No son errores, sino advertencias. Las advertencias que me está dando el compilador es
porque temperatura es un array que lo tenemos declarado acá en el main, pero no lo estamos usando. Entonces el compilador me dice, epa, te advierto, tienes un array llamado temperatura, pero no lo estás usando. No hay problema, todavía no he hecho la parte del programa donde voy a usar el array temperatura. Y lo mismo ocurre con promedio, máximo y mínimo. Son variables que he creado y el compilador me advierte que no las he usado. Fíjense que aquí no me dice horas, porque horas ya lo estoy usando. Ya le asigné valores. Ok, entonces va todo bien. Vamos a cerrar acá y vamos a continuar. Vamos a probar si encabezado funciona. Entonces yo lo que tendría que hacer acá, llamo a mi función encabezado, colocarle acá un comentario que diga entrada de temperaturas. Y en entrada de temperaturas yo quiero que aparezca un encabezado. Llamo a mi función encabezado, que la puedo llamar tranquilamente porque encabezado es una función que ya se declaró y se definió arriba del main. Entonces el compilador, cuando vea esta invocación de la función, ya existe, está antes del main. Entonces acá puedo colocar entre comillas, el título, que es un string. Vamos a ponerle acá entrada de temperaturas. Ok, vamos a compilar, vamos a guardar. Fíjense que aquí está el asterisco porque no se ha guardado el archivo fuente cpp. Guardo, ya se guardó, como pueden ver desaparece el asterisco. Y ahora vamos a compilar. Si todo va bien, me debe de decir 0 errores. Todavía me dice las 4 advertencias. Ok, puedo ejecutar. Para ejecutar le damos aquí al botón verde, que tiene el triángulo verde, que es guardar y compilar y ejecutar. Vamos a ejecutar. Y como ven, me aparece mi ventana de terminal de Windows. Y ahí está corriendo mi programa, que es un programa de consola. Y vean que aquí está mi encabezado. Sale las líneas y dice entrada de temperaturas. Está funcionando bien, perfecto. Continuamos con nuestro programa. Ahora yo voy a hacer una función para las entradas de las temperaturas. Lo voy a ubicar arriba del main. Siempre cuando vamos en nuestro archivo fuente cpp, las funciones que vamos a declarar y definir deben estar antes de la función principal, que es el main, para que el compilador no nos dé error cuando dentro del main estamos invocando a la función. Entonces aquí vamos a crear una función. Esa función sí debe retornar un valor. El valor que va a retornar es un flotante. Ponemos flow. Le vamos a llamar entrada datos número. Ponemos paréntesis. Acá yo debería recibir un mensaje, string, mensaje. Ok, abrimos llave.
aquí voy a crear dentro de mi función una variable que va a ser flotante, float número. Y luego voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una estructura de control de flujo de repetición que va a ser el while. El while le voy a dar que siempre se ejecute, le pongo true, verdadero. Ahora, ¿para qué voy a usar ese while? Muy sencillo. Yo siempre voy a esperar que la lectura que va a hacer mi programa, que en este caso va a ser por el teclado, sea un número flotante o en líneas generales un número. Si no es un número, pues obviamente mi programa debe dar un error y debe pedir de nuevo el mismo número. Entonces por eso va a ser una estructura de repetición while. No la hice for porque no sé cuántas veces se va a repetir pedir la temperatura, porque no depende de una n cantidad de veces, sino que depende de si la temperatura es un número o no, ¿no? Si es un número, es verdadero, entonces si no es un número, si no es un número, él siempre se va a estar repitiendo. Entonces aquí voy a hacer un SEO para mostrar la salida en pantalla. Esa salida debe mostrarme un mensaje, el mensaje que está recibiendo como parámetro la función, y luego los punticos, espacio, punto y coma, y luego con el sin leemos lo que se ingresa por teclado y lo guardamos en la variable número. Ahora, yo necesito validar que lo que se lee de teclado es un número. Entonces, para eso voy a hacer un if y voy a preguntar sin, que es un objeto, punto file. File es fallar. Si el sin falla, es porque lo que se almacena en número tiene que ser un número flotante. Y si el usuario ingresa un texto, string o un espacio en blanco, eso no es un número flotante. Entonces el sin va a fallar, que es lo que estoy preguntando acá con file. File me va a devolver verdadero o falso. Si devuelve verdadero, el sin falló. Entonces, si es verdadero, el sin falla. Entonces quiere decir que no se ingresó un número, sino que fue un string o un espacio en blanco. Entonces, en ese caso, lo primero que debo hacer es limpiar el sin. Clear, sin.clear. Y luego, punto y coma, debo ignorar lo que se almacenó en el buffer de teclado. Entonces, con el método ignore. En ignore voy a usar el objeto numeric limit, símbolo de menor y mayor. Aquí adentro usamos un string size de punto max y coma, y aquí un dato de tipo char, que en este caso es un salto de línea que se produce cuando le damos enter.
Ok. Y luego debería mostrar en pantalla un mensaje para informar al usuario de que la lectura de la temperatura falló. Entonces vamos a ponerle un SAU. Vamos a colocarle acá. Debe escribir un número. En L, para hacer el salto de línea. Y aquí usar la instrucción continue. Continue es una instrucción para que en el momento que consigue el continue, salte y vuelva a repetir todo lo que está dentro del while desde el principio, que sería el SEAO y el SYN de nuevo. Eso es si el SYN es verdadero, falló. Si es falso, es porque no falla. Entonces le damos un else. Si no falla, pues simplemente va a hacer un retorno número. Retorna el número. Ok, correcto. Ok. Aquí tendría mi función entrada datos número. Vamos a probarla ya de una vez. Debajo del encabezado vamos a poner el array temperaturas por 7. No. Temperatura es un array. Para yo escribir datos en ese array, debo hacerlo dentro de una estructura de control de flujo for entero y igual 0, coma, y menor. Necesito en este momento saber la longitud de temperaturas. Para eso voy a hacer uso de la macro que tenemos definida acá, que se llama longitud. Voy a hacer uso de esa macro. Voy a colocar en mayúscula longitud y como argumento a la macro le paso el array. El array es temperaturas. Y más. Ya dentro del for, si voy a llamar temperaturas subíndice y la primera vez y vale 0. Entonces temperatura, voy a estar en el índice es 0. Cuando el for se repita o haga la siguiente iteración, que es repetir, ya se incrementa y más. Entonces ya no va a valer 0, sino 1. Entonces temperatura, índice 1. Y así seguirá sucesivamente, índice 2, índice 3, índice 4, porque I se va incrementando secuencialmente. Entonces acá, igual, llamo mi función que se llama entrada datos número. Entrada datos número. Debo pasarle un mensaje. Entonces será ingrese ingrese la temperatura. Ingrese la temperatura a las, y aquí yo quiero agregar, voy a poner el signo de más, que es un operador
que cuando son números suma, pero cuando son string concatena. Entonces acá voy a concatenar con el array horas subíndice i. Correcto. Y ahí voy a tener las temperaturas. Vamos a compilar, a guardar primero. Fíjense que no se ha guardado, da el asterisco. Vamos a guardar. Luego compilamos. Si todo está bien, debe darnos 0 errores, 4 advertencias. A ver, debería haber sido 3 advertencias. Promedio, porque no lo estoy usando. Ni promedio, ni máximo, ni mínimo. Pero aquí me dice comparación entre un entero con signo y un entero sin signo. Ok. Ese error es por lo siguiente. Esta macro que estoy utilizando, longitud, que la tenemos declarada aquí arriba, ella retorna un número entero sin signo. Eso quiere decir que no tiene negativos, sino solo positivos. ¿Ven? Entonces él siempre devuelve un número entero sin signo, o sea, positivo. Cuando yo acá declaro i igual a 0, digo que es un entero. Los enteros son números, obviamente enteros, pero que tienen signo, o sea, que está los positivos y los negativos, o sea, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, cuando nosotros acá hacemos la comparación, que si i, que es un entero con signo, si es menor a la longitud, que me da un entero sin signo. Entonces, ahí no da error, pero si el compilador me da una advertencia, me dice que tanto i como longitud son enteros, pero de distinto tipo, porque uno es un entero con signo y el otro es un entero sin signo. Entonces aquí, para nosotros evitar que el compilador nos dé esa advertencia, vamos a quitar el int. Y C++ tiene un tipo de datos que es size t, piso underscore t. Size piso t es un tipo de datos entero, pero sin signo, o sea que solamente son enteros positivos. Si lo hacemos de esta manera, guardamos y volvemos a compilar, vemos que ya no nos da esa advertencia, ¿okay? Sino que nos dice el compilador nos da la advertencia de que no estoy usando ni promedio, ni máximo, ni mínimo. ¿Okay? Ok, porque ahora sí, i es un dato size piso t y longitud también es un dato size piso t, que ese es el tipo de datos que devuelve la macro. Entonces ahora sí podemos ejecutar esto para ver si está funcionando. Vamos a darle. Ok, fíjense como ahora acá en la terminal de Windows me dice entrada de temperatura y me dice ingrese la temperatura a las 00, o sea que es a las 12 de la medianoche. Vamos a colocarle 17 grados. A las 2 de la tarde voy a ponerle 17.5 grados. Funciona porque
es un dato de tipo flotante, 18 grados. Ahí tengo un error, creo que es porque me falta una coma. Vamos a cerrar acá la terminal y revisamos aquí en el programa, aquí, después de las 6, coma, me la comí, y después de las 14, coma. Ok, vamos a guardar, vamos a compilar, perfecto, vamos a ejecutar. Vuelve a salir otra vez mi encabezado, entrada de temperaturas, ingrese la temperatura a la 00. Vamos a ponerle 17, 17.5, 18, a las 6 de la tarde, 18.3, a las 8, vamos a ponerle 21, a las 10, 23.4, a las 12, 26.8, a las 14, 24, a las 16, 22.6, a las 18, 20, a las 20, vamos a ponerle 19, y a las 22, 18.7. Listo, ahí está haciendo nuestro programa la lectura de las temperaturas en las 12 horas que debemos leer o capturar las temperaturas, y se está guardando en la memoria RAM en el array temperaturas. Ahora quiero que me los muestre las temperaturas que ha leído. Voy a cerrar aquí la terminal, o vamos a darle enter. Okay. Con este primer for estamos escribiendo en el array temperaturas. Ahora vamos a hacer un segundo for para leer. Se voy a llamar acá salida. De temperaturas. Voy a poner un encabezado. Voy a ponerle acá lista de temperaturas. Voy a hacer mi for. Voy a poner lo que es la variable de i, size t, slash no, underscore t, i igual 0, punto y coma, donde i tiene que ser menor a longitud de temperaturas, punto y coma, y más. Entonces acá voy a leer las temperaturas. Voy a hacer un cout temperatura a las horas, subíndice i.
temperatura a las a esa hora, ok, sería temperaturas subíndice y aquí le colocamos grados y obviamente salto de línea. Ok, aquí debería mostrármelo. Vamos a guardar, compilamos, 0 errores, 3 advertencias, vamos a ejecutar, ejecutamos y aquí podemos ingresar las temperaturas: 17, 17.6, 18, 18.4, 20, 23.6, 26.7, 24, 22.2, 21, 19, 18.7 y ahí me está mostrando, me dice lista temperatura, pero fíjate que me sale todo pegado. Dice temperatura a las 00, 17 grados, temperatura a las 2 de la mañana, 17.6, a las 4, 18, a las 6, 18.4. Quiero mejorar esta presentación, entonces vamos a continuar. Acá voy a empezar a utilizar, para mejorar el formato de salida de las temperaturas, vamos a utilizar las funciones y objetos que están en la librería IOMAG y PEP que incluimos al principio de nuestro programa. Entonces, la primera que vamos a usar antes de nuestro ciclo for cout, vamos a usar la función setFill. setFill me va a permitir indicar, tiene que ser con comillas simples porque es un dato de tipo char, qué carácter quiero que use de relleno. Voy a usar en este caso punto y coma. Ok, teniendo ya establecido eso, debo ubicar después del for que elimine ese carácter que vamos a usar de relleno. Entonces ponemos otro cout setFill, entre comillas simple, /0. Ok. Ahora, ya teniendo esto establecido, el carácter que se va a usar de relleno, después del for lo estamos vaciándolo con /0. Vamos a usarlo acá dentro del for. Aquí grado, vamos a darle un espacio para que no salga pegado y después de las comillas acá, horas acá, vamos a ponerle espacio acá. Vamos a usar ahora la función setW y acá tenemos que colocar un número entero. Vean que me pide ahí un número entero. En este caso le voy a colocar 12.
¿Qué estamos haciendo acá con el sec W? O como dicen ahorita, sec W12, le estamos diciendo que utilice el carácter de relleno que establecimos con secFill, que es punto, que lo coloca acá 12 veces. Entonces me va a colocar después de alas, voy a quitarle acá este espacio, no, perdón, voy a dejarle el espacio, me va a colocar las horas, después de las horas me va a colocar 12 puntos y después las temperaturas y después cierra acá con grados. Perfecto. Vamos a guardar, compilamos. Perfecto, no hay errores. Vamos a ejecutarlo. Colocamos la temperatura 17, 17.6, 18, 18.4, 20, 23.3, 26.8, 24, 22.2, 21, 19, 18.7. Perfecto. Fíjense como ahora con el secFill indicamos que me tenía que rellenar con punto. Ese era el carácter de relleno con secFill. Y luego con secW o W, le indicamos la cantidad de veces que lo va a usar de relleno. Y luego me pone la temperatura, 17 grados, 17.6, 18, 18.4, 20, 23.3, 26.8, 24, 22.2, 21, 19, 18.7. Mejora la presentación, es un formato de salida, pero quisiera mejorarlo más. Yo quisiera que las temperaturas todas son flotantes, así que todas deberían mostrar su parte entera, punto, y su parte decimal. Me gustaría que presentara dos decimales. Fíjense que aquí por lo menos 17, como no tiene decimales, no los muestra. El 17.6 muestra un decimal. Yo quisiera que todos mostraran dos decimales. Entonces voy a continuar acá el programa y vamos a usar, aparte del secFill, acá abajo, va a hacer un troceado. Voy a usar un objeto que se llama Fixer. El Fixer es para nosotros indicar que vamos a tener números flotantes y con secPrecision podemos indicar cuántos decimales va a tener. Me está esperando o espera como parámetro, entre paréntesis, el número entero. Voy a colocar 2. Ok. Con esto él me va a mostrar las temperaturas con dos decimales o dos números decimales. Vamos a guardar, compilamos, a ver si hay algún error. No, perfecto, lo volvemos a ejecutar. Entonces aquí colocamos las cantidades: 17, 17.6, 18, 18.4, 20, 23.3, 26.6, 24.4, 22, 21,
19, 18.8. Y vean como ahora hemos dado un formato de salida y se ve bien bonito. Temperatura a las 00, 17.00 grados. Temperatura a las 2 de la mañana sería 17.60 grados. A las 4, 18.00. A las 6, 18.40. A las 8, 20.00. A las 10, 23.30. A las 12, 26.60. Y así las demás. ¿Ves? Un formato de salida bien bonito. Se ven los datos bien presentable. Ok, vamos a continuar. Eso lo estamos logrando con el set fill. Indicamos el carácter de relleno con el fixer, set precision, después con el set w. Aquí el set fill, cuando le pasamos el slash 0, es para limpiar el carácter que estamos usando acá arriba como relleno. Ok, ahora debemos darle solución, resolver lo siguiente, que es el promedio de temperatura diaria, máxima temperatura, mínima temperatura. Para eso vamos a crear más funciones. Nos ubicamos arriba del main, ponemos espacio y vamos a crear una función. Esta función debería retornar un flotante, flow. Vamos a llamarla obtener promedio. Ok, obtener promedio. Debo recibir como parámetro el array. Voy a llamarlo array por 7. Pero el array tengo que indicar de qué tipo es, el flotante, flow. Ok. Coma. Y debo indicar la longitud que va a tener ese array. En este caso vamos a usarlo, que va a ser un dato de tipo size_test. Es el size_t. Eso lo vamos a poner cantidad. Esto lo debo hacer porque cuando nosotros pasamos acá el array como parámetro a la función, él no pasa todo el array completo, simplemente pasa la posición de memoria donde está el primer elemento del array, el subíndice 0, pero él no va a saber de qué tamaño es el array. Entonces para eso le pasamos acá la cantidad, para saber cuánta cantidad de elementos tiene el array. Abrimos las llaves. Entonces acá vamos a crear una variable flotante, flow promedio. Ya, suma. Necesito obtener la suma de los números. Vamos inicializando el 0. Y otro flow promedio. También inicializado a 0. Ok. Luego acá tengo que recorrer el array. Vamos a darle entonces un for. Size underscore t y igual a 0, coma, y menor a cantidad, coma, y más. Entonces acá
voy a usar suma más igual, porque necesito que se acumule, en este caso tenemos el array y correcto. Ahí voy a obtener, aquí voy a obtener la suma de todas las temperaturas. Luego que tenemos toda esa suma, yo puedo hacer este cálculo promedio, es igual a suma entre cantidad. Eso me va a dar el promedio. Y luego retorno promedio. Perfecto. Esta es mi función que me va a dar el promedio. Vamos a guardar, compilamos para ver si todo va bien, no da error. Perfecto, 0 errores, no está dando error. Vamos a hacer ahora la función que me va a dar la máxima temperatura. Sería flow, obtener máxima. Aquí también debo recibir el array y la cantidad. Para obtener el máximo, yo voy a colocar una variable flotante, la voy a llamar mayor, y va a ser igual al array índice 0. O sea que estoy tomando la primera temperatura y la estoy asignándola a mayor. Después de eso voy a hacer el for, voy a recorrer, a leer toda mi temperatura. Y dentro de este for voy a hacer un if si array y es mayor que la variable mayor. Si eso es verdadero, entonces yo voy a colocar que mi mayor es igual al array y subíndice i. Ese va a ser el mayor. De esa manera él va a recorrer todo el array de temperaturas, va a estar comparando si la temperatura que está leyendo es mayor que la que está almacenada en la variable mayor. Si es verdadero, entonces el mayor va a ser esa temperatura. Correcto. En lo que salga del if, sale del for, retornamos. Retorno el mayor, que va a ser mi máximo. Y algo muy parecido va a ser para el mínimo. Hacer también flow, obtener mínimo. También voy a decir el flow array, size t, cantidad, flow menor, ahora es con el menor, es igual array subíndice
0. Estoy tomando que la primera temperatura la asignamos, que es la menor. Y luego voy a hacer el for. Y menor la cantidad de coma y más 2. Aquí preguntaríamos si array índice i ahora no es mayor sino menor. Si es menor a la variable menor, de ser eso verdadero, entonces voy a colocar que es menor, va a ser igual a la temperatura que está en esa posición del array, índice i. Después de eso, retornamos return menor. Ok, guardemos y vamos a compilar. Si todo va bien, me dice 0 errores, 3 advertencias, porque todavía no estoy usando ni promedio, ni máximo, mínimo. Ese promedio, máximo y mínimo son las que tengo declaradas dentro del main. Estas que están aquí, no las estoy usando. Voy a usarlas ahorita. Entonces vamos a ubicarnos, vamos a abrir aquí espacio, antes del cout segfill es la 0 y voy a colocar acá un encabezado resultados estadísticos. Ok, en ese resultado estadístico voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar la variable, o antes de eso voy a abrir acá cálculos a realizar. Si los cálculos a realizar son promedio, pongo la variable promedio porque tengo que almacenar el resultado de ese cálculo. En este caso llamo la función obtener promedio y le paso el array, que es en este caso temperaturas, coma, y la longitud que tiene temperaturas. Para eso uso la macro longitud array. Correcto. Eso me va, esta función obtener promedio me retorna el promedio y lo almaceno en la variable promedio. Y lo mismo voy a hacer para máximo y mínimo. Máximo es igual obtener máximo, le paso el array que es temperaturas, coma, y uso la macro longitud para indicar la longitud. Perdón, no es array, aquí es temperaturas, y luego edito acá temperaturas. Ok, ahora sí, y luego mínimo es igual obtener mínimo, paso temperaturas, coma, la macro longitud,
temperaturas. Ok, de esta manera voy a hacer los cálculos. Voy a obtener el promedio, el máximo y el mínimo. Y lo voy a mostrarlo acá después del encabezado. Así que hacemos un SEO. Vamos a colocar acá un texto que diga promedio de temperaturas promedio de temperatura. Vamos a utilizar acá un set W. De 14. Y acá voy a poner promedio. Variable promedio. Y acá grados. Salto de línea. Hacemos el otro. SEO. Máxima temperatura. Máxima temperatura. Y un set W. Este lo vamos a poner 14 y este de arriba mejor lo vamos a reducir con 12. Máximo. Grados. Sí, ponerle mínima temperatura. W. Entonces, mínimo. Grados. Salto de línea. Ok. Y al final, vamos a llamar la función línea. Tengo que meterse una línea al final, diferente. Estaría bien. Ok. Vamos a guardar. Compilamos. Todo salió bien. 0 errores. 0 advertencias. Vamos a ejecutar para ver qué tal. Y esa es la temperatura. Vamos a aquí 17. 17.6, 18, 18.4, 20, 23.3, 26.6, 24, 22.2, 21, 19, 18.7. Perfecto. Aquí me aparece el listado de las temperaturas y me dice el resultado estadístico. Promedio de temperatura es 20.48 grados. Máxima temperatura 26.6. Mínima temperatura 17.
Es correcto, la máxima fue 26.6, la mínima 17. Me faltaron unos puntos más. Yo creo que debería agregarle unos 4. Vamos a ver. Continuar acá. Voy a ver aquí 18. Guardamos. Compilamos. Y volvemos a ejecutar. 17. 17.6. 18. 18.4. 20. 23.3. 26.6. 24. 22.2. 21. 19. 18.7. Perfecto, ahí se cuadra. Me dice promedio de temperatura 20.48, máxima temperatura 26.6, mínima 17. Muestro todos los datos. Perfecto. Y de esta manera hemos terminado nuestro programa. Tenemos acá todo el programa con sus funciones: la función de línea, encabezado, entrada de datos, número, obtener promedio, obtener máximo, obtener mínimo, y la función main, que es la principal. Declaramos los arrays, las variables, y hicimos el recorrido con los for, un for para escribir temperaturas en el array, temperaturas, otro for, segundo for para leer las temperaturas, y luego calculamos el promedio, máximo y mínimo. En esas funciones también hacemos for para recorrer el array, como pueden ver acá. Ok, vamos a dejarlo por hoy hasta acá, muchachos. Nos vemos en la próxima.